Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Les invito a que puedan tomar sus libros a la mano, el libro que es Un Bautista Reformado, un resumen de sus distintivos doctrinales del pastor Tom Hicks. Estamos específicamente en el capítulo 2 y hemos observado la mitad de este capítulo la última vez, una lectura breve, sencilla, sobre lo que es el confesionalismo. Ha sido grato poder observar ese tema a la luz de una hermenéutica sólida, lo que es la hermenéutica del confesionalismo reformado, una hermenéutica de prioridades del Nuevo Testamento, centrada en Cristo. Dentro de ello también es una hermenéutica de consecuencias lógicas y necesarias, pero también lo que encontramos es que esto nos lleva de forma objetiva a lo que conocemos y abrazamos de la sola escritura, solo las escrituras. De allí observamos nuestra confesión de fe, algunos párrafos. Vimos también cómo la sola escritura es algo que tiene que ver con toda la iglesia del Señor. Observamos algunos puntos que tratan con cómo los cristianos confesionales estudian la Biblia. Nosotros no tenemos a la confesión de fe como la máxima regla y autoridad, sino que nuestra confesión de fe, así como nosotros, creemos fervientemente en que la Biblia es la máxima regla y autoridad, ¿no es cierto? Pero entonces llegamos a la página 35, que es donde nos encontramos ahora, y ahora sí les invito, vamos a iniciar, vamos a orar y empezamos la continuación de este capítulo, hasta concluirlo, sí, si el Señor lo permite en esta noche. Vamos a ir revisando algunos puntos y ahora estamos tratando el tema de lo que se conoce como la en contra de la nuda escritura, ¿sí? Así que oramos y comenzamos esta lectura. Oremos. Dios eterno, bendito sea tu nombre en esta noche. Tú eres bueno, Señor, misericordioso y compasivo. Eres justo y santo. Te alabamos por lo que tú eres, Señor. Reconocemos tus perfecciones, tu grandeza. A ti no te falta nada, Señor, y estás completo siempre. Todo el gozo se halla en ti. Toda la plenitud está en ti, Señor. Y entonces venimos a ti porque en verdad estamos completos cuando venimos a ti. Tú eres el que nos creó, nos has dado propósito y significado. A muchos de nosotros a ti te ha placido, Señor, despertarnos, traer vida, levantarnos, revivirnos, Señor. Te pedimos, sigue salvando y sigue obrando vida en aquellos que están con nosotros, que quieren conocerte, Señor. Te doy gracias también por esta oportunidad de lectura juntos. Guíanos, Señor, a seguir meditando en estas cosas que son tan buenas, tan importantes, tan necesarias. Señor, gracias te damos porque pones en nosotros el querer como el hacer, y el estar aquí es parte de ello, Señor. En estos días donde el clima es variante, donde nuestra salud es cambiante, donde nuestras luchas y dificultades son diversas, queremos agradecerte, Padre, porque tú no cambias, porque eres permanente, porque eres fiel, Señor. Te quiero bendecir también por mis hermanos aquí reunidos, por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus hogares, Señor, porque podamos ser hallados fieles también al final de nuestra carrera. Quiero agradecerte, Padre, por el cuidado que tienes de nuestros hogares, de nuestros hijos, del pan diario, Señor. Cada día tú pones el pan en la mesa y usa, Señor, a cada uno de nuestros hermanos alrededor para suplir eso, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano, sobre todo pon el pan en aquellas mesas donde falta, que ellos puedan confiar en ti y depender de ti, Señor. Pero también usa a otros hermanos para este amor, este cuidado, que podamos, Señor, ver en nuestra congregación un creciente amor y deseo por el cuidado mutuo. Señor, restaura la salud de mis hermanos que están quebrantados. Trae fortaleza y renuévalos. Y te agradezco, Padre, porque eres tú el que nos da estas verdades que nuestras almas necesitan, esa gracia, Padre, que sustenta nuestra vida y sobre todo, Señor, tu presencia que nos da descanso. Entonces, guíanos ahora, Padre. No queremos dejar de alabarte y rogarte, Padre, que tú te glorifiques y sigas edificando a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces estamos listos, página número 35. Vamos a acercarnos allí. Comparto mi pantalla y espero todos puedan aquí observarla y vamos a leer a partir de donde nos quedamos. Esto es aquí y acá. Ahora tengo que llegar a la página, ¿verdad? Déjenme llegar hasta allá. Denme un espacio que voy a correr hasta ese lugar. Y esto es la página 35. Lo hacemos pequeño, que es más fácil. Nos acercamos exactamente allí. Ahí estamos, qué rápido. Muy bien, estamos aquí. Esto es.
en contra de la nuda escritura. Si hablemos de esto, mis amados hermanos, creo que es importante y será bueno tratarlo. Así que hablemos de este tema. En solo 2 segundos. Esto está bien así, sí. Ya sí. Ya. Muy bien. Ah, Continuemos a partir de aquí. La fe reformada y los bautistas reformados se oponen a la doctrina de la nuda escritura. Ten en cuenta esto porque vamos a hablar de qué significa. Esta frase es un término usado para describir una posición que rechaza el confesionalismo reformado. Nuda escritura significa la escritura desnuda o descubierta. Es la idea de que las personas deben acercarse fielmente a la Biblia e interpretarla sin ningún tipo de tradiciones, presuposiciones o compromisos teológicos previos. De hecho, eso es imposible, ya que todo intérprete se acerca a la escritura con algún conjunto de presuposiciones. La única cuestión aquí es si el intérprete es consciente de sus presuposiciones para poder examinarlas con la Biblia. Otro término para describir la nuda escritura es biblicismo, y quizás este término sí lo han escuchado de alguna manera. La nota al pie dice que algunos pueden usar la palabra biblicismo en un sentido positivo para referirse a que solo la Biblia es la autoridad final por encima de las propias presuposiciones filosóficas y teológicas. Pero en este contexto, en el contexto en el que estamos hablando nosotros, se refiere a la ceguera de un intérprete ante sus presupuestos filosóficos y teológicos, ¿sí? Entonces lo usamos en el sentido negativo. Cuando alguien contempla la nueva escritura, se vuelve un biblicista y dice, si no hay la palabra exacta de lo que tú estás diciendo como doctrina, entonces no creo en esa doctrina. Y muchos por eso, lamentablemente, niegan la ortodoxia cristiana, la fe que hemos recibido, al decir, si la palabra Trinidad no está en la Biblia, entonces no creo en la Trinidad. ¿Notas? Eso se llama ser biblicista, porque te quedas con tus presuposiciones, te quedas con tus ideas y no dejas que la verdad gobierne. Mira esto, D. B. Ricker define el biblicismo de esta manera. Él dice, el biblicismo es el rechazo de todo lo que no se afirma explícitamente en la Biblia y el desprecio de toda aquella evidencia que no esté en la Biblia. Padres, credos, doctores medievales, concilios, etcétera, no sirve ninguno, no queremos nada de eso. Eso es lo que piensa, ¿no? El biblicismo. Y aquí dos notas más. La una dice aquella evidencia que no esté en la Biblia, literalmente testigos que no estén en la Biblia. Y la otra nota es de un teólogo reformado católico, ¿no? En ese contexto. La nota de Ricker. El clamor de quienes sostienen la nueva escritura o biblicismo es ningún credo. Esto es aquí. La expresión es ningún credo, sino la Biblia. Esa expresión puede sonar muy bien, puede sonar sólida. Pero los estudiantes de la historia se darán cuenta de que esta declaración no es históricamente bautista, ya que los bautistas han tenido muchas confesiones de fe a lo largo de su historia. Esta nota nos muestra, en palabras de William Lumpkins, sí, hablando de confesiones de fe bautista. Nosotros hemos tenido credos, hemos tenido confesiones y tenemos confesiones. La motivación detrás de la frase ningún credo, solo la Biblia está relacionada con el movimiento de restauración liderado por Alexander Campbell, el fundador de las Iglesias de Cristo durante el segundo Gran Despertar, allá en 1790 a 1840. Pero ¿Sí? hay ni que va saliendo y no van a ir a almorzar, o sea, no van a ir a Entonces, almorzar. tenemos esto, ¿no? Los del movimiento de restauración dicen algo así: ningún credo sino Cristo, ningún libro sino la Biblia. Irónicamente, las iglesias de Cristo, llevando el legado de Alexander Campbell, tienen un credo definido no escrito, que incluye una soteriología arminiana y la necesidad del bautismo para la regeneración, junto con otras doctrinas distintivas en el que todas estas se conectan dentro de un sistema teológico completo que no está escrito. El hecho de que las iglesias de Cristo no tengan un credo escrito no significa que no tengan un credo.
Irónicamente, el lema ningún credo, sino la Biblia, no está en la Biblia. Esto es en sí mismo un credo, palabras humanas con respecto a la Biblia. Tengan en cuenta eso, ¿verdad? Porque podemos llegar a caer en ser biblicistas cuando decimos tiene que estar en la Biblia. Pero aún lo que nosotros decimos que es verdad no siempre está textualmente en la Biblia. Tenemos que corroborarlo, probarlo, dejar que la verdad venza nuestras propias presuposiciones, que las verdades gobiernen de tal forma que aunque yo puedo tener presuposiciones y pueden ser verdaderas, siempre deben ser pasadas por las Escrituras. Por eso los credos y las confesiones están sujetos a escrutinios y han pasado la prueba del tiempo. El punto es que cada iglesia tiene una confesión de fe, ya sea explícita o implícita, escrita o no escrita. Todas las iglesias biblicistas creen que la Biblia tiene un sentido y estas iglesias tienen perspectivas distintas sobre la salvación, tienen perspectivas distintas sobre el bautismo, la membresía de la iglesia y la obediencia cristiana que, en su opinión, no son otra cosa que aquellas cosas que enseña la Biblia. Sin embargo, como estas iglesias no distinguen claramente entre sus creencias, esto es lo que confiesan, y la Biblia, tienden a entremezclar sus creencias sobre esta con la propia Biblia. Por otro lado, las iglesias confesionales creen que es más claro y honesto simplemente poner por escrito su confesión de fe para que todos la vean y pueda esta ser examinada por la palabra de Dios. Y entonces aquí tenemos una expresión de un historiador bastante útil y entonces Carl Truman escribió sobre esto y él dice de esta manera, quiero señalar, mira esto, quiero señalar aquí que los cristianos no están divididos entre los que tienen credos y confesiones y los que no los tienen. Más bien, están divididos entre los que tienen credos y confesiones públicos que están escritos y existen como documentos públicos, sujetos al escrutinio público, a la evaluación y a la crítica, y los que tienen credos y confesiones privados, que a menudo son improvisados, no están escritos y por consiguiente no están abiertos al escrutinio público, no son susceptibles a la evaluación y de manera crucial e irónica no están por lo tanto sujetos a ser probados por las escrituras para ver si son verdaderos, para ver si son verdaderos. Esto es Carl Truman en el libro El Credo Imperativo, ¿sí? Es un libro muy útil, está en español creo, esperamos en algún momento poder tenerlo para nuestra biblioteca en la iglesia. Bueno, veamos algunos problemas con respecto a la nuda escritura, ¿sí? Al biblicismo, en otras palabras. La ausencia de una confesión de fe en una iglesia puede conducir a una serie de problemas. Un primer problema es que los pastores y maestros que se llaman a sí mismos biblicistas estudian la Biblia de forma independiente, sin consultar a los grandes maestros bíblicos del pasado. Carl Truman advierte sabiamente al pastor biblicista, él da una advertencia, ¿no? Carl Truman acerca de este tema y él dice, no abandones precipitadamente la formulación o las formulaciones de los credos que han sido probadas a lo largo de los siglos por iglesias de todo el mundo para dar paso a tus ideas personales. No abandones esto. Las ideas personales no deben gobernar aquí cuando otros han caminado por allí y tú dices, no, yo pienso diferente. Ese es el punto. No dejes que esto sea precipitado. Por lo general, los que reinventan la rueda invierten mucho tiempo en conseguir algo que parezca idéntico al antiguo diseño o algo que en realidad es inferior a este. Esto no es un llamado a rendirse ante las tradiciones eclesiásticas o la tradición eclesiástica, ni a rechazar la noción de la sola escritura. Más bien se trata de fomentar una actitud de humildad hacia el pasado de la Iglesia, reconociendo tanto las contribuciones positivas de los antiguos credos, como también el hecho de que estos parecen proporcionar un sentido más coherente del testimonio de las Escrituras en comparación con otras alternativas. Una vez más tenemos aquí al mismo libro citado de Creedal Imperative, el imperativo, eh, el credo imperativo. Y la traducción dice, la nota dice que la traducción no se toma de la edición en español, sino de la base principal del texto citado en el autor en inglés, ¿no? Muy bien, un segundo problema es que el biblicismo puede conducir al autoritarismo pastoral. Los pastores no confesionales con frecuencia presentan sus enseñanzas de la Biblia como el único significado verdadero de la palabra de Dios. Como resultado, los miembros de la iglesia que difieren de la enseñanza del pastor
pueden ser vistos como rebeldes contra la palabra de Dios. Otro problema es que la doctrina del pastor puede cambiar con el tiempo. Y ya que él ve su cambio doctrinal como un crecimiento, entonces le puede pedir a la congregación que cambie también sus creencias. Esto es autoritario porque convierte al pastor en aquel que determina lo que la Biblia dice. Pero cuando una iglesia es confesional, toda la Biblia, toda la iglesia vota para adoptar una confesión de fe escrita, en particular que expresa la comprensión de esa iglesia acerca de la palabra de Dios. Y qué bueno es tener lineamientos, claridad sobre cosas tan importantes, mis amados hermanos. A un pastor confesional se le exige que se comprometa a mantener la confesión de la iglesia y en caso de que su doctrina cambie, se le exigirá que presente su renuncia. Eso es lo que es consistente o de acuerdo con en estos últimos tiempos donde vemos iglesias que dicen creer una cosa, pero que las, la práctica dice lo contrario. Podemos en el papel decir una cosa, pero en la práctica otra. Y gloria al Señor por lo que Él nos permite vivir como congregación. La lectura de este libro no es al azar. Nosotros anhelamos tener más claridad y más practicidad con respecto a aquello que creemos y nuestra confesionalidad. Por eso leemos estos libros hablando de nuestros distintivos. Pero también puede haber otras iglesias que puedan identificarse con esta fe y decir, nosotros también somos esto. Pero cuando examinas la práctica que te va a determinar o mostrar realmente lo que dicen que creen y ves que es inconsistente, tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Puede pasar que una iglesia solo el pastor sea reformado, pero la iglesia no? Sí. Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo una reforma adecuada? Empezando de cero, volviendo al principio y llamando a todos a observar, corroborar, probar, y entonces ahí y solo ahí decir si estamos de acuerdo o no. No es una imposición, es una guía cuidadosa, lo que lleva entonces a todos habiendo sido enseñados, instruidos a decir, estoy de acuerdo con esto es lo que yo creo también, y quiero vivir bajo estos lineamientos. Por eso a un pastor confesional se le exige que se comprometa a mantener la confesión de la fe de la iglesia. No está mal que un pastor crezca o madure, pero esto no significa que su fe o la confesión de su fe cambie, sino que se vuelve más fina, más cuidadosa, más detallada. Pero en caso de que su doctrina cambie de alguna u otra manera, entonces está mostrando que no está de acuerdo o acorde a lo que la iglesia confiesa. Entonces debería este pastor renunciar. Eso es lo más lógico. No es que un pastor impone a una iglesia todo lo que debe hacer y ahora vamos a hacer esto de aquí en adelante, sino que la iglesia debe saber cómo participar y cómo entender, ¿no es cierto? Todo esto. Por eso creemos que la confesión de fe, nosotros creemos que la confesión de fe es una vara de medir para los candidatos al ministerio. Porque todo aquel que el Señor llama al ministerio de nuestra congregación y quiera que sea no uno, sino varios, ¿no es cierto? Puedan tener una vara adecuada para poder medirlos y decir, ustedes están de acuerdo con esta verdad que cree esta iglesia, porque esto es lo que la verdad que nuestra iglesia abraza. Todos estamos de acuerdo con esa verdad, nos suscribimos a esa verdad, nos comprometemos con esa verdad, hacemos un pacto con aquella verdad que se encuentra en la palabra, pero resumida cuidadosamente en nuestra confesión de fe. Así que creo que esto es importante. Ser biblicistas o en honor al biblicismo, dejar de lado la importancia que tiene el hecho de probar y observar lo que la historia nos enseña acerca de lo que la iglesia ha creído en 2000 años, sería tratar de reinventar la rueda y tratar de que sea mejor que eso y termine siendo peor que eso, ¿verdad? No tenemos que inventar algo nuevo, solo tenemos que corroborar que aquello que ha estado ahí siempre siga siendo lo que siempre es, la verdad. Y eso parte de la Biblia. Y luego pasamos por la historia. Eso es importante. Además, otro posible problema en las iglesias biblicistas tiene que ver con la herejía y la división. Mira esto, las iglesias sin una confesión de fe pueden tener un centro doctrinal unificador insuficiente, de modo que los miembros de la iglesia sostienen una amplia variedad de creencias sobre temas significativos. Los miembros de la iglesia pueden pensar que creen en la Biblia, aunque abracen graves errores doctrinales o herejías. Muchos cristianos profesantes hoy en día sostienen inconsistentemente errores graves como el trinitarismo social, la revelación extrabíblica, diversas formas de pelagianismo y gnosticismo, legalismo, antinomianismo o vivir sin ley y anarquía, ¿no? Etcétera. Una diversidad de creencias y prácticas aberrantes conducirá a grandes divisiones dentro de una iglesia. Pero cuando una iglesia es confesional,
La confesión de fe de la Iglesia es el centro unificador formal de su doctrina. Los miembros tienen la libertad de diferir en asuntos no confesionales, pero ningún miembro puede promover ninguna doctrina contraria a la confesión de fe de la Iglesia. ¿Está de acuerdo? Este acuerdo real con respecto a las doctrinas centrales de la fe es la base de la gran unidad dentro de la iglesia. Esto es tan importante, mis amados hermanos. Puedes notar el cuerpo del desarrollo de este punto, ¿no? Esta forma de expresión con respecto al problema. Por ejemplo, comienza diciendo esto. Las iglesias sin una confesión de fe pueden tener, escucha esto, pueden tener el centro doctrinal unificador insuficiente. Necesitamos que el centro doctrinal unificador sea suficiente, no insuficiente. Pero si es insuficiente, lo que viene es que de modo que los miembros de la iglesia sostienen una amplia variedad de creencias sobre temas significativos. Déjame darte un breve ejemplo con respecto a esto, pero entre aquellas cosas que creo que son importantes tener en cuenta, uno de ellos es con respecto a iglesias que tienen personas que creen muchas cosas distintas. Y con la etiqueta de evangélico pueden ser católicos romanos, pueden ser judíos, pueden ser mormones, pueden ser testigos de Jehová y estar en el mismo lugar. Creen cosas muy distintas unos de otros, pero como no hay controversia con respecto a esto, me refiero, no hay polémica, nadie dice nada de esos temas, aquí amamos a la gente, vengan todos como quieran, total, amamos a Jesús. Entonces, ya sabemos qué es lo que la iglesia cree. Y lo que la iglesia cree es algo insuficiente, porque no tienen claro qué es lo que creen, por un lado. Y entonces allí puede estar quien quiera que crea cualquier cosa que quiera. Esto es lamentable, pero hay iglesias así. Y aquí en Quito hay muchas controversias con respecto a esto. No tener una membresía bíblica es parte de la sintomatología. No tener quién es parte de esta iglesia y quién no lo es. Y qué es lo que nos une y qué es lo que no nos une. Por eso este libro hace referencia precisamente a lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que hace que esta iglesia esté unida? Que es, obviamente, Cristo es el centro. Pero partiendo de que Cristo es el centro, Él nos ha dado verdades concretas que creer. Entonces la unidad de la iglesia parte de la verdad que ésta cree y abraza y practica. No necesariamente de vernos con cariño, sino de ver la verdad que profesamos y cómo la vivimos. Esto nos une, nos obliga a estar unidos, nos recuerda el pacto que hemos hecho, ¿sí? Ahora, hermanos, teniendo estas cosas en cuenta, piensen en estas expresiones. Miren lo que dice al final, dice, este acuerdo real con respecto a las doctrinas centrales de la fe es la base de la gran unidad dentro de la iglesia. Si no hay un acuerdo real, entonces vamos a ver conflictos, va a haber problemas, va a haber dificultades. Por lo tanto, entonces, los cristianos confesionales sostienen que las confesiones de fe escritas protegen la autoridad suprema de las escrituras, cuidan a los miembros contra el autoritarismo, ¿verdad? Pero no solo eso, y ayudan a preservar la unidad de la iglesia. Hay tres cosas por lo menos aquí que son muy importantes. Cuando una iglesia es confesional y sabe lo que cree y vive lo que cree, entonces esto va a proteger la autoridad suprema de las escrituras. Nos va a conceder la oportunidad de saber que aquí la autoridad final no es la confesión, sino la palabra de Dios, que con mucho cuidado se resume en esta confesión de fe, la cual apunta otra vez más a la autoridad de la Biblia. Pero también va a traer cuidado sobre los miembros contra el autoritarismo. Ese tipo de autoritarismo que dice, aquí se cree lo que yo diga, eso es lamentable. Eso es lo que muchas iglesias hacen. Muchos pastores lamentablemente terminan cayendo en ese tipo de autoritarismo, pero no lo reconocen. La palabra del pastor parece ser palabra de Dios y es la palabra final, y si no se hace como él dice, entonces se va a molestar muchísimo. Pero espera, la autoridad de un pastor tiene límites y él debe entender sus límites y debe saber funcionar dentro de las esferas que Dios le ha colocado para pastorear. Y él tiene autoridad en la iglesia partiendo de la palabra del Señor, no fuera de ella. Me refiero no fuera de la palabra del Señor, pero también no tiene autoridad fuera de la iglesia. Él no puede disciplinar a alguien que no sea miembro en un sentido y él no puede tampoco disciplinar a nadie sin antes llevar un proceso adecuado a partir de las etapas que se mencionan en Mateo hasta llegar a la iglesia mismo.
Y la iglesia debe ejercer esto y él debe guiar ese proceso. Pero notas, una buena confesión de fe nos ayuda a ver esto. Nuestra confesión en el capítulo 27 hace una referencia tan cuidadosa, 26, perdón, hace una cuidadosa referencia a todo el proceso de disciplina y nos ayuda a preservar la unidad de la congregación. Que recuerden que la unidad no es a expensas de la verdad, sino a partir de la verdad. Por eso el confesionalismo establece una clara distinción entre las interpretaciones humanas de la Biblia, una confesión de fe, y la propia Biblia. Esto es muy importante. Nuestro mismo capítulo 1, párrafo 1, hace referencia a eso y nos muestra que la Biblia es la única regla de fe y conducta, ¿verdad? Ese es el punto. Es suficiente, es infalible, es inerrante. Los bautistas reformados afirman en la primera oración de la segunda confesión bautista de fe que la confesión no es la Biblia. Esta clara distinción permite que la confesión de fe sea vista como lo que es, un documento humano y por lo tanto está bajo el escrutinio de la Biblia. Observemos esto entonces. Argumento bíblico a favor de las confesiones. Vamos a partir ahora de lo positivo. Ya vimos qué es lo negativo y es ese argumento en contra de la nuda escritura, ¿verdad? Del biblicismo. Estamos en contra de ello, no estamos de acuerdo, por lo menos en el sentido negativo en el que esto se presenta. Eh, Hablaremos en otro momento del sentido positivo del término, pero no se usa tanto ese sentido, sino más bien el sentido negativo. Me refiero a personas o corazones que dicen, tiene que estar en la Biblia con apellido y nombre para poder creerlo, si no, no lo creemos, ¿verdad? Y esos mismos corazones no tienen una creencia clara o consistente. Argumento bíblico entonces a favor de las confesiones. Bueno, la Biblia enseña que la iglesia es responsable de confesar su entendimiento del mensaje de toda la Biblia o toda la escritura. La Biblia dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad, es baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Lo que esto significa es que la iglesia debe proclamar, explicar y defender las verdades de la Biblia con palabras humanas. Judas ordena a la iglesia el deber de contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pablo dice que la esencia de la guerra espiritual es que destruyamos especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, se levanta contra el conocimiento de Dios. Y obviamente, aquí tenemos una buena porción de textos que estaremos leyendo y revisando ahora juntos. Pero aquí hay una nota, dice, en las citas bíblicas, los corchetes con textos en cursiva son nuestros, generalmente para hacer concordar la gramática y sintaxis de la cita con el contenido del libro, ¿no? El punto aquí es, nuestro llamado es a través de la verdad destruir, ¿sí? Esas especulaciones, argumentar, defender, presentar, hacer una apología de aquellos razonamientos que son altivos y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Nuestra fe debe ser presentada. Debemos contender ardientemente, debemos defender la verdad que creemos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, no es columna y baluarte de ideas, no es columna y baluarte de lo que se dice ahora en apogeo, en auge o que está de moda. La iglesia es columna y baluarte de aquella verdad que se le entregó y que ha sido llevada de generación a generación, las santas escrituras, la palabra del Señor, y para eso necesitamos tener claro el conocimiento de Dios, la fe que hemos recibido, la verdad que hemos tomado, lo que confesamos. Una de las calificaciones básicas de un pastor es que tiene que hacer, cómo se cualifica un pastor. Él debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a todos los que contradicen. Tito 1:9. Los pastores se califican de esta manera. Es básico para ellos. Ellos deben retener la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando el apóstol Pablo hace referencia en el libro de los Hechos, un ejemplo, en el capítulo 20, cómo él no ha rehuido enseñar es todo el consejo de Dios, uno podría preguntarse, pero Pablo pudo enseñar de Génesis a Apocalipsis a la iglesia, a los Efesios, en 2, 3 años aproximadamente. Quizás sí, pero no es suficiente como para dar una enseñanza profunda y exhaustiva de toda la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Pablo? Ha organizado aquellas verdades, las ha sistematizado, resumido y presentado en concreto a la iglesia de tal forma que se pueda llamar a eso la palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? La verdad que la iglesia confiesa fielmente, la fe que esta iglesia abraza. El pastor debe ser retenedor de la palabra fiel.
o de la confesión que la iglesia abraza, porque eso es conforme a la enseñanza que hemos recibido. Por eso el apóstol Pablo dice en otro momento, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿notas? Lo que ha sido enseñado, esto encarga a hombres fieles, palabra fiel, hombres fieles, que sean idóneos, capaces también para enseñar a otros. Lo que Pablo ha recibido, lo que Timoteo está recibiendo, lo que los que recibirían aquellos a partir de Timoteo, debía ser transmitido a la siguiente generación. 4 generaciones. ¿Y cuántas más hasta ahora? Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Mira esto, el requisito bíblico básico de la confesión. El requisito bíblico básico de la confesión. Las escrituras enseñan que los cristianos deben confesar su fe. En el Antiguo Testamento se encuentra una confesión de fe primordial. En el Shema, allí en Deuteronomio 6:4 se dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En el Nuevo Testamento vemos el contenido esencial de una confesión en Romanos 10:9 al 10, que si confesamos o si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que a nivel fundamental se requiere una confesión de fe en Cristo como Salvador y Señor para la salvación. Pero esta confesión básica se ampliará a medida que los cristianos crezcan en su comprensión de las Escrituras y renuncien a errores doctrinales. Entonces aquel creyente que recién está dando sus primeros pasos y está avanzando en esta fe, clama al Señor y dice, Señor, tú eres el Salvador y el Señor de mi vida. Eso es lo que se requiere por lo menos, ¿verdad? Si tú confiesas esto con tu boca, entonces estarás mostrando. Pero esto debe ser una verdad que crees. Pero espera, no podemos quedarnos allí. Conforme vas creciendo, dices, oh Dios, tú que eres uno. Y a la vez, un ser, un solo ser, 3 subsistencias en ti. ¿Notas el Dios Trino? ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque estoy conociendo la verdad y estoy creyendo en esa verdad. Oh Espíritu Santo, tú que intercedes, tú que guías, tú que instruyes con tu verdad, tú que tienes gemidos indecibles que toman lo que yo trato de decir y lo presentan delante de Dios. Notas, oh Cristo, tú que intercedes por los tuyos y te sientas en tu trono y haces una labor sacerdotal. ¿Cómo puedo decir eso? Porque creemos estas verdades, puesto que están en la palabra de Dios y podemos amplificar este credo. Pero esta confesión básica se ampliará a medida que los cristianos crezcan en su comprensión de las Escrituras y renuncien a errores doctrinales. Por eso tú puedes ver personas que solamente con cómo oran te dicen lo que creen. Si oran como solo hablando con el Señor y Salvador, está muy bien, pero quizás está un poco corto su expresión. Y no me refiero que en una oración tiene que plantear todo lo que cree, pero cuanto más lo escuchas orar, más notarás qué es lo que cree. Entonces, orar es una forma de poder evidenciar nuestra fe. Hablemos entonces, hemos visto en primer lugar el requisito bíblico básico de la confesión. Veamos entonces en segundo lugar las 5 palabras fieles. Recuerden que estamos viendo el argumento bíblico a favor de las confesiones de fe. Creemos que la Biblia presenta argumentos sólidos con respecto a la necesidad de tener confesiones de fe y que la Biblia es confesional. Dios es confesional. Creo que esto lo vimos en otra clase en otro momento. Pero dicho esto, entonces veamos los 5 palabras fieles. Consideremos las 5 palabras fieles de la Biblia que forman parte de la tradición, que formaban parte de la tradición oral antes de que se escribieran en la Biblia. Y cuando decimos tradición oral, es aquella tradición que se ha llevado de generación a generación a través del hablar públicamente. Sí, que quizás uno no podía verlo en un registro escrito, pero que se tenía claro. Por ejemplo, en nuestra iglesia a veces le escuchan a su pastor decir, hermanos, todos firmes y vamos adelante, ¿no es cierto? Y repito esas frases del himno precioso, firmes y adelante. Y quizás esa se vuelve una parte de nuestra tradición oral, porque hay hermanos que ahora me responden así, ¿verdad? Pastor, estamos firmes y adelante. Digo, bien, qué bueno, ¿verdad? Pero el asunto es, esto no se va a convertir en una palabra fiel porque yo lo digo, sino porque eso es lo que creemos que el Señor nos ha dado en su palabra. Palabras fieles son aquellas que están claramente en su palabra o podemos deducirlas por medio de ella a partir de esas verdades que se hayan contenidas en las Santas Escrituras, pero que se ha llevado de generación a generación. Estas son confesiones de fe primitivas y concisas.
concernientes a una serie de verdades teológicas tales como el Evangelio, el orden eclesiástico y la vida piadosa. Estas palabras originalmente elaboradas por el hombre eran tan precisas que bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo las incluyó en la Biblia. Justamente Pablo es aquel que escribió parte de aquellas 5 palabras fieles. Entonces lo que se escuchaba como tradición oral, a Dios le plació inspirar y Pablo las incluyó en sus escritos, los cuales Dios colocó como palabra inspirada. Así que 1 Timoteo 1:15, texto conocido, nos dice de la primera, ¿no? Y es una declaración clara y sencilla del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Aquí tenemos la primera palabra entonces. Y aquí obviamente vemos una vez más los corchetes y las cursivas, ¿no? La segunda palabra fiel está en 1 Timoteo 3, versículo 1. Habla de la importancia del buen orden y el liderazgo fiel en las iglesias. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Muy bien, es una palabra fiel. Su énfasis tiene que ver con el orden dentro de la congregación, un buen orden. Y el liderazgo fiel en la iglesia. Si alguno aspira a esto, aspira a un buen orden, ¿verdad? Un sobrevedor, un supervisor, un superintendente en la iglesia que ayude a velar y observar. Esta obra es buena. Se desea algo bueno, el buen orden. La tercera palabra fiel es la 1 Timoteo 4, 7, 9, que dice, y obviamente tiene que ver con la esencia de la verdadera fe aplicada. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Me encanta ese texto, es tan bello. Disciplínate a ti mismo para la piedad. El contexto es, no tengas nada que ver con esas leyendas, fábulas de viejas, esas historias de menjurjes, ¿no es cierto? De tómate esto, tómate aquello, esos consejos de aquí y de allá y que no nacen de la palabra. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Tenemos entonces la siguiente, aquí la número 4, y es 2 Timoteo 2, 11 al 13. El texto dice y se refiere a las promesas de Dios. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y por último tenemos la número 5. Aquí se nos proporciona en Tito 3, 4 al 8 algo parecido a una declaración confesional primitiva. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medida, por medio, perdón, de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres. Muy bien, vamos a... Ok, se corta un poco, vamos a arreglar eso. Si se corta, tenemos que arreglarlo. Déjenme ver cómo arreglar esto aquí. No vale que se corte. Espero que esté bien, que suene bien. Entonces, teniendo en cuenta estos 5 o estas 5 palabras fieles, ¿sí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me confirman allí? Ah, chévere, muy bien. El hecho de que estas palabras fieles se escribieran en la Biblia demuestra no solo que las escrituras aprueban las confesiones de fe, sino que las alientan y elogian. También prueba que las palabras humanas con respecto a la Biblia pueden ser tan ciertas como las de la misma Biblia, ¿sí? Eso es importante, ¿no? A veces uno puede decir palabras humanas con respecto a la Biblia. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando yo digo que la palabra de Dios es tan preciosa y verdadera, puedo sonar como el salmista casi, pero quizás son mis palabras. Ahora, estoy diciendo algo verdadero con respecto a la palabra del Señor. Es así. Pero vamos más adelante entonces. En tercer lugar, observemos el modelo de la enseñanza apostólica.
Aquí hay un modelo a seguir, el modelo de la enseñanza apostólica. La escritura muestra que los apóstoles enseñaban resúmenes de toda la Biblia. Se habla de lo que se te ha encomendado, 1 Timoteo 6:20. También se dice el tesoro que te ha sido encomendado, 2 Timoteo 1:14. Luego vemos la palabra, palabras de la fe y de la buena doctrina, 1 Timoteo 4:6. Las doctrinas, 2 Tesalonicenses 2:15. Y todo el propósito de Dios, Hechos 20:27. Hechos 20 dice que Pablo enseñó todo el consejo o propósito de Dios a la iglesia de Éfeso en el transcurso de 3 años. Hechos 20:31. 3 años para... realmente 3 años no parecen suficientes para una exposición de cada versículo de la Biblia, pero parece ser más o menos el tiempo que se necesitaría para enseñar un resumen exhaustivo de las Escrituras. ¿Sí? Podemos tener allí un resumen claro, conciso, que si me preguntan, podemos revisar en la historia y hemos tenido una exposición de nuestra confesión de fe breve, sencilla, en lo que fueron los últimos 2 años, 2 años y medio aproximadamente. O sea, se puede presentar una fe de una manera concisa o resumida. Y eso es importante. La iglesia debe conocerlo. No solo los apóstoles enseñaron resúmenes de las escrituras, sino que la Biblia también exige que los pastores se adhieran a un modelo de doctrina que surge de la Biblia mismo. Pablo ordena al pastor Timoteo en 2 Timoteo 1:13 al 14 lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Bueno, la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo con retener la norma de las sanas palabras? Y obviamente, para poder tener claro este desarrollo, este principio del modelo apostólico, hay una nota, ¿no? Una lectura o traducción alternativa para ese texto es retén la norma, es también retén la forma o conserva el ejemplo. Y hay algunas notas en la Biblia de las Américas de estudio con respecto a 2 Timoteo 1:3, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo con retén la norma de las sanas palabras? Se refiere a un cuerpo de doctrina bien organizado. Ese es el punto. Un cuerpo bien ordenado, bien organizado. Las palabras griegas para norma, el término griego es upotuposis, que está relacionada con la palabra griega tupos. Significa modelo o forma. No era suficiente para el pastor Timoteo tener la Biblia en su mente y enseñar y guardar las palabras de la Biblia. También se le exigía seguir un resumen organizado de la Biblia. Este es un mandamiento que requiere seguir una confesión de fe sana con respecto a la Biblia. Eso es tan valioso. El deber de mantener una confesión de fe bíblica no es solo para pastores. El deber de mantener una confesión bíblica de fe no es solo para pastores, sino también para la iglesia. No es suficiente que un pastor sea confesional. La iglesia debe ser confesional. En Romanos 6:17, Pablo dice a la iglesia, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. La palabra para forma es tupos, que vimos anteriormente en 2 Timoteo 1:13. Se refiere a un tipo o forma de enseñanza. Se refiere a un tipo o modelo de enseñanza. El punto de Pablo no es que la escritura por sí misma sea la forma, ya que la Biblia no es un modelo o patrón de enseñanza humana, sino que es en sí misma la palabra de Dios. En cambio, lo que Pablo está diciendo es que la iglesia había recibido y estaba comprometida con un resumen exhaustivo de la enseñanza bíblica que era fiel a las escrituras, pero distinta de ella. Por lo tanto, los pastores como las iglesias deben confesar un sólido resumen doctrinal de la Biblia en sus confesiones de fe. Eso es lo que Pablo denomina la forma de las sanas palabras, según Timoteo 1:13, o forma de enseñanza, Romanos 6:17. Otra prueba de la validez de las confesiones de fe viene de Hechos 17:11, que dice que los de Berea, ¿sí? La zona, la expansión de tierra, esta zona, ¿verdad? Llamada Berea, era más noble, esta gente que vivía allí, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra. Escuchen esto, con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Eso está entre comillas, ¿no ves el énfasis? Recibieron la palabra, escudriñando diariamente las escrituras. Ejemplo para nosotros. Estos bereanos, ¿verdad? Que se les llama así a los que son de Berea, habían recibido la palabra de los apóstoles, el resumen apostólico de la teología bíblica, pero luego, con carácter noble, pusieron a prueba esas palabras examinando las escrituras para ver si las palabras eran verdaderas o no. Lo mismo debe hacerse con las confesiones de fe. Algo que viene a mi mente ahora mientras pienso en esto es aquel texto donde Jesús le está enseñando todo lo que Moisés, pasando por Moisés y los profetas, habían enseñado con respecto a él mismo a estos discípulos que van camino a Maús. Ahora, ese todos allí podría ser exhaustivo, pero para eso creo que no hubiera necesitado un camino de algunos kilómetros y algunas horas, sino más bien unos cuantos días, un seminario completo, algunos meses para enseñar todo, porque había tanto detalle, tanta precisión, que es lo que hizo Jesús. Bueno, podemos entender que según el tiempo que tuvo, la distancia que recorrió y la atención de ellos, el Señor les presentó una manera concisa la forma en la que el Antiguo Testamento habla de él, y no cada detalle y cada parte y cada cosa. ¿Notas esto? Esa es la forma en la que entendemos también la importancia de las confesiones, que deben ser observadas y escudriñadas a la luz de la palabra del Señor. En cuarto lugar, aquí está la naturaleza de las confesiones bíblicas. La naturaleza de las confesiones bíblicas. Vamos allí. Muy bien. La iglesia no solo tenía confesiones positivas de la doctrina bíblica, sino que también confesaba la fe por encima y en contra de los errores y herejías que amenazaban a la iglesia. Cuando se considera todo lo que la Biblia dice sobre las confesiones de fe, encontramos que la Escritura exige que la iglesia haga una confesión robusta de la verdad bíblica que resume todo el consejo de Dios. Aquí muestro algunas de estas confesiones que se encuentran en las Escrituras. Una confesión contra el judaísmo, por ejemplo. 1 Corintios 8:6, Pablo combina la confesión de la iglesia de que solo hay un Dios con la confesión que solo hay un Señor Jesucristo. Y él dice, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, para quien todas las cosas son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. En esta confesión la Iglesia afirma el monoteísmo, tal como lo haría el judaísmo, pero para distinguirse claramente de los judíos que negaban la deidad de Cristo, la Iglesia también afirma a Cristo como Señor y Creador de todas las cosas. Luego, no solo vemos una confesión contra el judaísmo, también hay una confesión contra la división. Algunos que profesaban ser cristianos en la iglesia primitiva habían dividido la iglesia en dos grupos. Estaban los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Pero el apóstol Pablo confiesa allí en Efesios 4:4 al 6 que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta confesión afirma la unidad o catolicidad de todos los que están unidos a Cristo. Obviamente en el original dice Efesios 4:4 al 5, pero el autor también está citando el verso 6, ¿no? Así que por eso se incluye en la traducción. Aquí tenemos otra cosa y es una confesión contra el gnosticismo, el ascetismo y el paganismo. Aquí vemos una mayor expansión de la confesión de la iglesia en 1 Timoteo 3:16, que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta confesión se escribió cuando la iglesia se enfrentaba a otras herejías como el gnosticismo, el ascetismo y el paganismo. Puedes observarlo también en 1 de Juan 4:2 al 3, precisamente, doctrinas que allí también están siendo eh, refutadas, ¿no? O filosofías. Gnosticismo es esta idea griega, ¿verdad? De que la materia es mala, lo espiritual es bueno, ¿verdad? El ascetismo es esta filosofía que hace referencia al hecho de que como la materia es mala, entonces podemos someterla y debemos golpearla y esto nos santifica. Y el paganismo ni hablar, ¿verdad? Tiene que ver con una entrega a la adoración de todo tipo de dioses falsos e ídolos. La Biblia refuta eso.
En Hechos 19:28 se registra una falsa confesión de paganismo. Grande es Diana de los Efesios, es lo que dice Hechos. Pero la iglesia confesó, grande es el misterio de la piedad. Ah, grande es Diana de los Efesios. No, 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 no. Grande es el misterio de la piedad. Y no está hablando de algo que es misterioso, sino de aquello que se ha revelado ahora. Sí, a Cristo mismo. Ese es el punto de esa expresión del misterio de la piedad. Obviamente, una lectura o traducción alternativas para la frase e indiscutiblemente es por confesión general o confesadamente, por cierto, ¿no? Esta es la nota de este versículo acá. Confesadamente puede ser una buena traducción para ese texto. Obviamente no es un asunto de confesar o no confesar. El asunto es saber si la confesión es verdadera o no. La iglesia se enfrentó a estas nuevas herejías al mismo tiempo que se enfrentaba al antiguo error del judaísmo. La iglesia necesitaba confesar que Cristo es el Señor, contrario a lo que el judaísmo enseñaba, pero también necesitaba declarar la plena humanidad de Cristo en contra del gnosticismo de la época, ¿no? Que aún ahora sigue gobernando. Además, la iglesia necesitaba afirmar la suficiencia de la obra de Cristo para salvar en contra del ascetismo, ¿verdad? Donde tú te salvas a través de golpear tu propio cuerpo o buscas crecer en piedad así. Y tenía que confesar que Dios es uno en contra del politeísmo y del paganismo, ¿no? Bueno, el punto es que la iglesia no solo confiesa positivamente la fe de la Biblia, sino que también confiesa la fe por encima y en contra de las herejías que amenazan a la iglesia. La iglesia debe permanecer vigilante contra las nuevas herejías destructivas que se originan en el reino de las tinieblas y que intentan socavar la sana doctrina, la salud y la vida del amado pueblo de Dios. Una confesión de fe sólida. Mira esa expresión. Una confesión de fe sólida. Finalmente, si se requiere que la iglesia confiese toda la fe por encima y en contra del error, entonces la confesión de fe de la iglesia no debe ser minimalista. No debería ser una confesión de fe pequeña, muy pequeña, resumida, una página solamente. No, no creo que sea algo adecuado. Más bien debe ser robusta, amplia, no exhaustiva en todos los temas, ¿verdad? No debe ser una enciclopedia tampoco. A veces nos convertimos en personas enciclopedia, ¿no? Queremos buscar todo como si hubiera un índice específico y encontrar la palabra específica para que me den el significado específico. Y no vemos la unidad en el todo, ¿no? Pero más bien debe ser una confesión de fe robusta, grandes confesiones reformadas, incluyendo la segunda confesión de fe bautista de Londres. Consideramos o consideremos lo que podemos aprender al respecto tomando el libro de Romanos. Pablo aún no había estado en Roma, así que escribió una carta en la que presenta un resumen de la doctrina cristiana necesaria. Toda la carta es como una teología sistemática del apóstol Pablo y presenta de manera resumida la doctrina cristiana eh, eh, se precisa, ¿no? Que es necesaria. Meditemos entonces en Romanos 16:17, en donde Pablo dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Mira, cuando Pablo habla de las enseñanzas que vosotros aprendisteis en ese texto, se refiere a todo lo que les acababa de enseñar en el mismo libro de Romanos. Este libro de la Biblia, mira, él no los conocía. Entonces, cuando dice lo que aprendieron, es todo lo que han leído hasta ahora, es lo que están aprendiendo. Apártense de aquellos que traen disensiones o divisiones, tropiezos en contra de lo que han aprendido en toda esta carta. Este libro es la Biblia. Este libro de la Biblia es un compendio de teología y es lo que Pablo consideraba necesario para la vida y la salud de la iglesia local en Roma. Aquí te presento algunas de las doctrinas enseñadas en la carta de Pablo a los romanos. Y mira, brevemente, mira cómo se dividen en bloques. Pero del capítulo 1 al 2 se enseña la doctrina de la caída y el pecado, en el que todos están condenados bajo la ley de Dios. Eso es una buena expresión resumida de lo que Pablo quería enseñarles. Y ya lo que Pablo estaba enseñando era un resumen. Qué tremendo. Romanos 3, capítulo 3 y 4, capítulo 4, enseña la doctrina de la justificación solo por la fe, sobre la base de la justicia imputada de Cristo. Obviamente está haciendo círculos muy amplios, ¿no? No es hasta el 3:19 que abarca la primera parte y el 3:21 comienza la segunda parte, pero está muy bien, círculos amplios. Romanos 5 enseña la doctrina de las cabezas federales Adán y Cristo. Recuerden que Adán nos representa delante de Dios como pecadores y Cristo como justos, ¿verdad? Esta es una doctrina de las cabezas federales.
cabezas pactuales. Romanos 6 al 8 capítulos enseña la doctrina de la santificación fundamentada en la unión con Cristo, que nuestra santificación no es algo que nosotros alcanzamos o logramos, sino la obra de Dios en nosotros y algo en lo cual nosotros participamos. Romanos 9 al 11 enseña la doctrina de la relación entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, así como la doctrina de la elección incondicional para la salvación. Tremendo. Luego vemos los capítulos 12 en adelante hasta el 16, donde se enseña la vida en la iglesia, la sumisión a las autoridades, la libertad cristiana y las misiones. Qué buen resumen de esta preciosa carta. Puesto que Romanos es el resumen de Pablo en cuanto a todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27, y puesto que las iglesias deben confesar y proclamar todo el consejo de Dios, entonces la confesión de fe de una iglesia necesita contener una doctrina completa, con categorías similares a las que encontramos en la palabra, en las cartas de Pablo, ¿sí? B. H. Carroll escribe esto: una iglesia con un credo corto es una iglesia con una vida corta. Cuantas más doctrinas divinas puedan haber en lo que se ponga de acuerdo una iglesia, mayor será su poder y más amplia será su unidad. Cuantos menos sean sus artículos de fe, menores serán sus lazos de unión y compenetración. La exclamación moderna, menos credos y más libertad, es una degradación. Es como pasar de un animal vertebrado a una medusa. Y esto significa tener menor unidad, menor moralidad y mayor herejía. Tremendo, ¿no? Pasar de ser un animal vertebrado, ¿verdad? Te puedes mover tus articulaciones, a ser una medusa. Estás allí, te mueves con la corriente, a duras penas tienes algún tentáculo que puede funcionar o no. Bueno, si los credos dejaran de existir, el mundo cristiano se llenaría de herejías insospechadas y no corregidas, pero no por ello menos mortíferas. Que por cierto, lo contrario es necesario, ¿no? Gracias a las herejías se levantaron credos y confesiones que desenmascararon el error y que presentaron con claridad y con valentía verdades que aún ahora siguen firmes y fieles porque nacen de la palabra. Que por cierto, si el Señor lo permite, el próximo mes quizás estará em, llevando a cabo el lanzamiento del libro La verdad triunfa sobre el error de David Dixon, justamente Dixon, sobre este tema, ¿no? De defender la verdad y cómo exponer nuestra verdad, nuestra fe de una manera consistente. Es un libro maravilloso. Espero en algún momento podamos revisarlo juntos. Muy bien, veamos este enunciado ahora. ¿Cómo una iglesia se puede suscribir a la segunda confesión bautista de fe de Londres? Por favor, escuchen bien esto. Estamos en una parte muy importante y práctica. Entonces, avanzaremos un poco más y nos detendremos. Sí, esperamos mucha atención aquí. ¿Cómo una iglesia se puede suscribir a la segunda confesión bautista de fe? Recomiendo esta manera de suscribirse a la segunda confesión bautista de fe de Londres en las iglesias locales, aunque reconozco que algunos bautistas reformados fieles tendrían diferencias entre algunos de estos asuntos. Miren lo que él presenta. Primero, se le debe permitir a cualquier creyente unirse a una iglesia local siempre y cuando no tenga un espíritu divisivo. Una iglesia local debe ser una iglesia de profesantes, es decir, todos los que tienen una profesión de fe creíble son candidatos aptos para ser miembros de la iglesia. Romanos 10, 9 al 10. Una profesión de fe creíble implica, primero, una articulación verdadera del Evangelio junto con, segundo, un testimonio de fe sincera y arrepentimiento del pecado. Y tercero, evidencia de una vida santa, ¿verdad? Eso es lo que hablamos cuando hablamos de nuestro proceso de membresía, que por cierto, el hecho de que estés aquí significa que estás tomando o entendiendo más sobre nuestros distintivos y es clave que estés aquí. La segunda confesión bautista de fe de Londres enseña que una profesión creíble de sana conversión es un prerequisito para la membresía. El capítulo 26, párrafo 2 dice de esta manera: todos los que en el mundo, en todo el mundo, profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que verta el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. La mayoría de los bautistas históricos también han sostenido
que aquellos que expresan una profesión de fe creíble deben ser bíblicamente bautizados antes de unirse a una iglesia local. Lo puedes encontrar en 1 Corintios 12:13. Ese es también mi punto de vista, pero no es un requisito de la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres, lo que deja la cuestión abierta. Los primeros bautistas que se suscribieron a la confesión estaban divididos en cuanto a si el bautismo por inmersión, tras las profesiones creíbles de una persona, debía proceder a la membresía. Más allá de los dos requisitos de, primero, una profesión de fe creíble y segundo, el bautismo bíblico, puede haber mucho desacuerdo sobre muchas doctrinas entre los miembros de una iglesia local, incluso sobre las doctrinas de su confesión. Sin embargo, la iglesia todavía puede disfrutar de una gran unidad en el Evangelio de Cristo. Entonces tenemos ahora en segundo lugar. Número dos, las iglesias que se suscriben a una confesión detallada deben utilizar una suscripción de unidad entre los miembros de la iglesia. ¿Sí? Como hemos visto en el libro de Romanos, se enseña un sólido sistema de doctrinas que es un resumen de la verdad bíblica, es decir, todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Pablo escribió esta epístola a la iglesia de Roma, esperando que los ancianos enseñaran su contenido en totalidad y que toda la iglesia creyera y practicara lo que en ella se dice. Al final de la carta, Pablo dice: Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Romanos 16:17 es lo que se menciona aquí. ¿De qué enseñanzas habla el apóstol Pablo? Se refiere a la sólida doctrina de todo el libro de Romanos, en el que se aborda la mayoría de las doctrinas de la fe. Nota que Pablo no dice que se debe evitar a aquellos que no entienden, no dice tampoco, no afirman positivamente o con exactitud cada doctrina. El libro de Romanos, en cambio, dice que evitemos a los que causan disensiones o causan tropiezos a las doctrinas de su carta. Así que la iglesia de Roma podía recibir nuevos creyentes que aún estaban creciendo en su comprensión de lo que Pablo había escrito, pero mientras todavía estaban trabajando eh, su comprensión de la verdad bíblica, los miembros de la iglesia necesitaban ponerse de acuerdo para mantener la unidad en Cristo. Por lo tanto, no estaban autorizados a causar disensiones y tropiezos sobre cualquier cosa dicha en el libro de Romanos. Los miembros divisivos deben ser evitados. Tito 3:10 al 11 dice: El hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Las iglesias deberían suscribirse a una confesión sólida de forma similar. El objetivo final es que todos los miembros de la iglesia estén de acuerdo con todo el corazón, con todo el consejo de Dios, ¿verdad? De todo corazón, con todo el consejo de Dios. Los miembros deben entender que cuando se unen a la iglesia, los maestros de la iglesia están enseñando sistemáticamente la Biblia como un todo y mostrando cómo la Biblia apoya la confesión de fe de la iglesia, ya que los maestros de la iglesia creen que la confesión es un resumen exacto de la Biblia. Y aquí tenemos algunos enunciados a manera de puntos. Por lo tanto, como mínimo, todos los miembros de la iglesia necesitan tener un espíritu enseñable. Por lo menos tenemos que aprender, ¿no es cierto? Pues, aprender es la clave de esto, un espíritu enseñable, que esté dispuesto a ser instruido y aprender de aquellos que enseñan la Biblia de una manera que exprese todas las doctrinas de la confesión de fe de la iglesia en las que están de acuerdo. En segundo lugar, deben estar de acuerdo en no enseñar algo que sea contrario a la confesión de fe o distribuir literatura en su contra, hacer campaña en las redes sociales en su contra, etcétera. Todo lo que esto implicaría. Pero en tercer lugar, también deben aceptar que no deben causar divisiones ni contiendas en la iglesia acerca de nada enseñado en la confesión de fe. Y aquí están esos textos que hemos visto. Y en cuarto lugar, no deben contraponerse de forma rotunda a nada de lo que se enseña en la confesión de fe. Este tipo de suscripción entre los miembros permite una gran diversidad doctrinal junto con una sólida confesión doctrinal. Un no calvinista, por ejemplo, que no esté de acuerdo con las enseñanzas de la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres sobre la elección incondicional, pero que tiene un espíritu enseñable y no está endurecido en oposición a la confesión de la Iglesia, tiene libertad para unirse a la Iglesia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si tiene un espíritu enseñable, muy bien,
Pero si llega y dice, no, yo estoy convencido de esto y a mí nadie me cambia porque esto yo creo que es verdad y creo que el calvinismo es un error, vamos a decirle, si no tienes un espíritu enseñable, tu perspectiva puede causar divisiones en nuestra iglesia y nosotros creemos que esto es lo que la Biblia enseña. Si podemos enseñarte y nos das tiempo para ello y tú puedes corroborar con lo que tú piensas, pues muy bien, eres bienvenido. Pero de no ser así, entonces necesitas buscar una iglesia que esté más de acuerdo con lo que tú crees y quizás esta no es la adecuada. Y puedo recomendarte algunas iglesias, un ejemplo, ¿no? Del mismo modo, un paidobautista, esto es un hermano, ¿verdad? Que cree en el bautismo de infantes, ¿verdad? De bebés, de niños recién nacidos, de pequeños, que haya sido bíblicamente bautizado como creyente, es mi opinión que debe ser bíblicamente bautizado y esté abierto a aprender de la palabra de Dios y a cambiar su posición sobre el bautismo a la que se eh, enseña en la Sagrada, perdón, en la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, también tiene libertad para unirse. Mira el punto, ¿no? Esto es súper interesante, déjame decírtelo de esta manera. Porque hay casos así, hay personas así que llegan y dicen, bueno, yo estoy en este contexto, no encuentro otra iglesia y está esta, y quisiera aprender. Muy bien, reunámonos y comenzamos a crecer en ese tema. Y la persona está dispuesta a hacer una transición acerca de este entendimiento. Bueno, muy bien. Una profesión de fe creíble en Cristo, junto con un espíritu enseñable de unidad en Cristo, es todo lo que se requiere para ser miembro de la iglesia. Una profesión creíble en Cristo, junto con un espíritu enseñable de unidad en Cristo. Suena un resumen muy fuerte, pero en verdad se resume en esto. El asunto son las implicaciones. ¿Qué es una profesión creíble? No solo es lo que profesa, sino que su vida está de acuerdo con su obediencia profesada, ¿verdad? Y su espíritu enseñable es alguien que está dispuesto a cambiar cosas que quizás no eran consistentes y que se pone ahora a tono o de acuerdo con lo que la iglesia cree porque creemos que esto es verdad, no porque la iglesia lo crea, sino porque esto es lo que hemos abrazado según lo que la Biblia enseña. Esto es lo que todo requieren para ser miembro de la iglesia. Esta forma de suscripción está arraigada en la ley moral de Dios, que prohíbe un espíritu faccioso y llama a la unidad en Cristo. El término faccioso es divisivo, ¿no? Facciones, hacer facciones. Un espíritu divisivo es homicida, es ladrón, engañador, codicioso, etcétera. Pero Dios nos manda a estar unidos en Cristo, en su amor. Aquellos que tienen el espíritu de Cristo ciertamente pueden estar en desacuerdo sobre doctrinas secundarias sin causar contiendas en la iglesia debido a su amor por Cristo y por los demás. Además, todas las iglesias fieles tienen, además, todas las iglesias fieles tienen procedimientos para debatir y cambiar sus confesiones de fe, que están definidas en sus constituciones o estatutos, ¿sí? Aquí está la nota. También se denomina política eclesiástica. Nosotros le llamamos constitución eclesiástica, ¿no? Las confesiones no son infalibles y siempre están sujetas a corrección por medio de la palabra de Dios. Los miembros que siguen los procedimientos adecuados para debatir y cambiar una confesión de fe con un espíritu humilde, no están siendo divisivos, siempre y cuando lo hagan en amor, con humildad y gracia. Las escrituras, no las confesiones, son la última palabra sobre la sana doctrina. Una confesión de fe es el esfuerzo de la iglesia por expresar con precisión lo que la escritura dice. Y cualquier declaración humana puede estar equivocada. Por lo tanto, las iglesias fieles tienen mecanismos para cambiar sus confesiones, en caso tal de que tales cambios se puedan justificar por la Biblia. Luego entonces tenemos en tercer lugar, los oficiales de una iglesia deben adoptar una suscripción completa a una confesión de fe. Y eso es muy importante. Notas que los miembros quizás pueden diferir en alguna cosa, siempre y cuando en lo medular pueden estar de acuerdo. El asunto es que los oficiales tienen que suscribirse completamente a esto. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta este punto, ¿sí me escuchan mis hermanos? Sí, ah, ya, muy bien, muy bien. Ahí está mi Fernandita, me dice que sí. Em, en este caso, hablando de la suscripción completa por parte de los oficiales, ancianos y diáconos, significa que ellos sí afirman cada doctrina en la confesión de fe de su iglesia. Pablo dice que los ancianos de la iglesia deben proclamar todo el consejo de Dios. Y la confesión de fe de una iglesia es lo que esa iglesia entiende por todo el consejo de Dios. Los pastores no son libres de enseñar cualquier versión del consejo de Dios que ellos personalmente crean. Deben predicar lo que la iglesia cree. Están bajo la autoridad de la iglesia para enseñar la Biblia de una manera consistente con la confesión de la iglesia. La iglesia es un conjunto
en su conjunto adopta su confesión, en parte como un control de autoridad pastoral. Por eso es una vara de medir para aquellos candidatos. Podemos medirlos a partir de ello. Esto regula, controla. De esta manera, la confesión de fe evita el autoritarismo pastoral. La escritura confesada por la iglesia es lo que los ancianos deben creer y enseñar. Esto lo encontramos evidentemente en 2 Timoteo 1, 13 al 14. También los diáconos se les exige que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo 3:9. La fe es del cuerpo total de la verdad revelada. Puedes verlo en Judas 3, ¿no es cierto? La fe que ha sido dada a los santos una vez y para siempre. La confesión, perdón, y la comprensión de una iglesia de la verdad de la Biblia se expresa en su confesión de fe. Por lo tanto, los diáconos como líderes de la iglesia se deben suscribir plenamente a la confesión de fe de la iglesia. Todos los oficiales de la iglesia se deben comprometer públicamente a adoptar y defender personalmente la confesión de fe de la iglesia. Si un oficial de la iglesia cambia sus puntos de vista en cualquier momento del ejercicio de su cargo, debe dar a conocer ese cambio a los ancianos y estar humildemente dispuesto a retirarse de su cargo y, en este caso, si fuera necesario. Ciertamente tendría libertad para seguir siendo miembro de la iglesia mientras no cause división por sus desacuerdos con la confesión. Una iglesia, por lo tanto, puede confesar su entendimiento de todo el consejo de Dios aunque aún haya espacios para grandes desacuerdos teológicos, y a la vez caminar con aquellos que tienen una simple pero sincera profesión de fe en Cristo. De hecho, estos son, esto es lo que la Escritura requiere que la Iglesia haga, confesar todo el consejo de Dios con un espíritu piadoso, de unidad en lo esencial, de libertad en lo no esencial y de amor en todas las cosas. Y concluimos con esto, mis hermanos. Para terminar, la Biblia exige que la iglesia confiese la fe con palabras humanas que tengan que ver con la palabra de Dios. Las confesiones de fe son esenciales para proteger la autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia expresa su confesión de fe, está distinguiendo entre la escritura y su entendimiento de la escritura, para que así la confesión pueda ser juzgada. Las confesiones de fe también forman parte de la defensa que hace la Iglesia de la verdad bíblica en contra del error. Además, las confesiones de fe ayudan a preservar la unidad de la Iglesia cuando los miembros de la Iglesia son recibidos sobre la base de una profesión de fe creíble. Pero también se les pide que aprendan de y se sometan a la confesión de la Iglesia como la regla de enseñanza. Los bautistas reformados se adhieren a la segunda confesión bautista de fe de Londres, que fue la confesión de fe más influyente entre los primeros bautistas. Entonces, en el próximo capítulo abordaremos la doctrina de la ley de Dios. Una comprensión clara de la ley de Dios es la base de una comprensión clara del Evangelio. Muy bien, mis amados hermanos. Gracias por su muy buena atención a esta lectura.